Hola, ¿cómo están amigos? Una vez más, bienvenido a este su podcast Gestión de Conocimiento. Aquí en Perú, después de unas elecciones, vamos a ver el resultado de estas elecciones. Las urnas ya se cerraron. Más de 27 millones de peruanos fueron convocados a decidir el rumbo de nuestro país. Emitieron su voto, cumplieron con el acto democrático y en teoría la decisión ya fue tomada. Ojo, en teoría. Pero hay momentos en la historia de un país en lo que los resultados, como este caso, no trae calma. Trae preguntas, trae sinsabores, trae malos momentos. Perú atraviesa uno de esos momentos. Una elección marcada por una fragmentación sin precedentes. Más de 30 candidatos en competencia. Esto crearon nuestros políticos, esto crearon para que exista gran cantidad de candidatos. Ningún liderazgo capaz de superar siquiera el 20% de los votos en primera vuelta. Eso significa algo clave. El país no está eligiendo, de acuerdo a estos resultados, una mayoría. Eligió una división. En condicional digo porque todavía las elecciones o resultado todavía no ha salido, no ha terminado. Los resultados obligan, lógicamente, de acuerdo al cronograma, a una segunda vuelta. Pero el dato más revelador no está solo en quién pasará, está en lo que quedó fuera de resultado. Millones de votos nulos, millones de votos en blanco, ciudadanos que participaron, pero que decidieron no elegir a nadie. Con estos resultados no están eligiendo a nadie. Una señal silenciosa, pero muy poderosa. El proceso, además, estuvo con gran tensión, conteos que se extendieron por días, hasta ahora no termina. Más del 6% de actas observadas o impugnadas, retrasos en la entrega de resultados oficiales, incluso autoridades electorales bajo presión, entre comillas, y cuestionamientos que comenzaron a escalar. Y aunque organismos internacionales, ojo, organismos internacionales que han venido, los veedores, han señalado que no existen pruebas de fraude estructural, la percepción pública, la calle cuenta otra historia. Porque en democracia no basta con que el proceso sea válido, tiene que ser creíble, y ahí aparece el verdadero punto de quiebre. Hoy en las calles, en las redes, en las conversaciones cotidianas, las conversaciones diarias, ya no se discute solo quién ganó, se está discutiendo si este sistema funciona, si este sistema debe ser el correcto, porque cuando los resultados son ajustados, cuando el conteo es lento, cuando la confianza es baja, lo que erosiona no es solo una elección, es la legitimidad. Como siempre estamos con Pedro Bedón. Amigos, en realidad lo que vamos a tocar hoy día es un tema bastante controvertido y más allá de lo que diga el resultado y lo que se manifiesta en las autoridades, lo que es cierto y con las pruebas en mano, y eso es lo que pasaremos nosotros a adentrar en algunos detalles, obviamente no alcanza el tiempo para ver todos, pero veremos si es cierto o no. Mencionó Rubén los personal extranjero que ha venido a observar, los observadores de las elecciones, y ellos han dicho que sí, todo ha sido correcto. Y eso sabemos que es una gran mentira, porque no ha sido correcto, no ha sido regular. O sea, las cosas deben decirse tal como son. Bueno, amigos, pasaremos al detalle. Gracias por su compañía en cada una de nuestras presentaciones. César. Gracias Pedro. Y también César Ferreiros. ¿Cómo están amigos? En realidad, nosotros bastante preocupados por la situación particular por la que está pasando nuestro país en este momento y trataremos de ver de alguna manera, con la menor apasionamiento posible, qué es lo que se puede hacer y qué es lo que no se puede hacer en este caso. Gracias, César. Y el que les hable, ustedes me conocen, Rubén Aguedo, y este es su podcast Gestión de Conocimiento. Bueno,
Vamos a hacer una pequeña introducción. Cuando se analizan los resultados de esta elección, que todavía no tenemos resultados, hay un dato que lo explica todo. Nadie ganó realmente. Si hay candidatos que pasaron o van a pasar a segunda vuelta, si hay un orden en los resultados, pero no hay una mayoría clara. Inclusive tenemos el primer puesto con una candidata que tiene el 17%. Entonces, eso no es un resultado. A ver, Pedro, por favor, tu comentario, adelante. Sí, en realidad estas han sido, eh, desde mi punto de vista y de lo que yo recuerdo en todas las elecciones que he participado y en aquellas que no había computadoras ni nada, y yo he sido miembro de mesa también, entonces yo puedo hablar también cómo es el proceso y el proceso manual, ¿no? Ahora entiendo yo que también se complica cuando tenemos pues 35 partidos que presentan no solamente para presidentes, sino para senadores, diputados y miembros el, eh, del Tribunal Andino. Entonces, es muy complicado, ¿no? Tienes una sábana y para eso supuestamente tenía un computador que les ayudaba a tabular todas estas alternativas. Pero bueno, veamos qué cosa es lo que ha sucedido. De principio, el señor Corbeto no es una persona eh, no letrada, es una persona que en realidad ha llevado estudios y los ha llevado durante años y ya es un hombre preparado. O sea, no todas las personas tienen la parte educativa, vamos a decir, que el señor Piero Corbeto tiene. O sea, él es un hombre preparado para eso y demuestra todos los estudios que ha llevado. Ese es en cuanto a la parte académica. Por otro lado, el señor Piero Corbeto tiene la experiencia necesaria porque él vivió las elecciones pasadas que también fueron controvertidas. Y con toda esa experiencia ha podido evitar al mínimo, porque siempre se van a dar algunos detalles, pero al mínimo los errores que pudieran cometerse, los cuales en estas elecciones no han sido menores, sino por el contrario muy graves, ¿no? Entonces, el que haya fallado no significa que no tenga experiencia, que no tenga la parte académica necesaria, por el contrario, y él ha sido hasta observador. Claro, observador de qué elecciones, en Venezuela, por ejemplo, que seguramente él dijo que estaba conforme. Y sabemos todos nosotros cómo fue esas elecciones en Venezuela. Entonces, por ahí vemos también la tendencia de este señor. Entonces, si han habido errores y él es una persona académicamente preparada y por otro lado reúne la experiencia necesaria para hacerlo, no se puede decir que esto ha sido una falla más. No, por el contrario, esto constituye un agravante a lo que él ha producido. Entonces, de esa parte no hay duda. Ahora, ¿qué sanciones pudiera tener él? Uno, en realidad, la parte administrativa, ¿no? La Contraloría revisa si los procedimientos son correctos o no, y nosotros sabemos, y aquí nadie duda, de que sí hay una falla administrativa. Eso lo dice hasta los mismos comentaristas que son de izquierda, que en realidad Piero Corbeto ha cometido una falta grave administrativa. Ese es el primer punto. Todos están de acuerdo en esta sanción. Ahora pasemos a la siguiente, que esto, el Ministerio Público, que ya es una responsabilidad penal. Ahora, ustedes sabrán que la responsabilidad penal puede ser de dos tipos, ¿no? Una es culposa y otra dolosa. ¿A qué se denomina culposa? Culposa es que, por ejemplo, que una persona atropella a otra, pero sin ninguna intención, ¿no? Sino simplemente pasó la persona corriendo y circunstancialmente lo golpeó. Entonces, eso no fue premeditado, eso es culposo. Y en el caso contrario, que sí haya sido premeditado, eso es doloso. Entonces, aquí lo que se está evaluando, porque ya la Junta Nacional de Elecciones ya presentó la demanda contra el señor Piero Corbeto, y eso lo presentó al segundo día posterior a la culminación del proceso de elecciones. Lo que tiene que determinar si es culposo o doloso. Ahora, analicemos.
¿En dónde se han presentado las fallas? Las fallas se han presentado principalmente en el departamento de Lima, en cuanto a la distribución de las actas. Entonces, ¿perjudicando a quién? Al candidato que preferentemente era de Lima, el señor ingeniero Rafael López Aliaga. En provincia también ha habido algunos problemas. De acuerdo a las actas que han sido mostradas en televisión y en algunos podcasts, en donde uno puede ingresar con el número del acta y uno puede verificar que han habido eh, firmas que no coinciden con la firma original, y en otros casos que una persona firma como presidente de mesa en 2 o más mesas. Entonces, son fallas en provincia, ¿no? Y en esas actas hay un beneficiado. ¿Quién es el beneficiado? Justamente el candidato que en estos momentos, con los conteos, representa a la izquierda y está en segunda posición, ¿no? Entonces, eh, hay una clara definición hacia dónde van los hechos. No va hacia los demás va indirectamente, pero ¿dónde está focalizado? Uno, a restar votos al candidato Rafael López Aliaga, y otra, a aumentarle votos al señor eh, Roberto Carlos Sánchez. Entonces, está focalizado. Ahora, coincidencia no puede ser. El retraso de las entregas de actas se dio en Lima nada más. ¿Acaso hubo algún retraso de la entrega de actas en provincia, en donde probablemente han tenido que ir hasta en Pequepeque para dejar las actas? No. ¿Y qué nos dice la lógica? La lógica dice de que si el camino es más agreste y es más dificultoso llegar, es probable que tengas más dificultades, no en Lima. La entrega de actas para Miraflores, San Isidro, Surco, no es tan complicado. Es más, hemos visto a través de la televisión en donde entrevistan a personas que, tanto de la empresa de transporte como del jurado o de la OMPE, y se llega a la conclusión de que los camiones no salieron porque no tenían material que les entregaran, o porque no tenían la ruta, o porque no venía el personal de la OMPE acompañándolos a ellos para distribuir. Entonces, ha sido una falla de la OMPE. Y eso no hay duda, hay pruebas suficientes. Entonces, ¿a qué conclusión llegamos? Que todo esto ha estado armado porque no es cuestión de coincidencias, ni que han sido cosas menores, ni que han sido cosas fortuitas, sino que ha estado programado porque vemos, uno, quien está al mando de la OMPE ya estaba cuestionado de las elecciones pasadas. Por eso tiene un agravante. Segundo, la distribución. ¿Por qué no se hizo con el ejército como siempre se hace? Escogieron sector privado. Y dentro del sector privado no escogieron a la mejor, sino escogieron bajo otros argumentos. Y tercero, el horario, ¿no? O sea, el horario prácticamente perjudicó a muchas personas en estos distritos en donde justamente vemos que la mayoría votaba por Rafael López Aliaga. Entonces, ha sido totalmente direccionado. Ahora, Piero Corbeto no lo ha hecho solo. Esto ha estado planificado y por lo tanto, aquí se menciona, hay muchas personas, muchos analistas que mencionan que no solamente es él, y sabemos que esta cosa no lo puede ser él, hay subalternos que están relacionados y ya hemos visto en televisión que también algunos probablemente van a tener alguna pena, y más arriba también, quienes lo financian. Esto no se hace gratis. Yo no creo que el señor Piero Corbeto, por iniciativa propia, lo haya hecho. Ahí hay dinero de por medio, hay intereses. Y el tema es que él está amarrado. En la ocasión pasada fue él con el señor Salas Arenas. Ahora, quien ocupa la posición de Salas Arenas es
otro profesional, que él es el que ha denunciado. O sea, por lo menos la actitud de él ha sido distinta a las Arenas y él no se ha demorado mucho en presentar la denuncia. Pero el tema es, se presenta la denuncia, pero no se avanza en los actos. Entonces, ¿cuál es la teoría? O perdón, la hipótesis. La hipótesis es que no solamente él, sino hay autoridades que también están confabuladas en todo esto. Y entonces por eso no camina bien. Sabemos que hay una orden de detención contra el señor Piero Corbeto y sin embargo el juez que lo tiene hasta ahora no dictamina. ¿Por qué? Si eso ya lo recibió hace 2 días y supuestamente en 24 horas tenía que hacerlo. Eso es lo que dicen las personas que conocen el tema. Hay una dilatación de los procesos y no se toma acción. Y mientras tanto, la espera perjudica. Y lo real es que estas elecciones, así como están, no reflejan el verdadero sentir de los electores. Esa es la conclusión. Independiente del resultado que salga, no refleja. Y esto uno diría, oiga, con todas las pruebas que ustedes tienen, alteración de las actas, firmas que han sido calcadas, eh, han hecho lo imposible para que no vote. Y el hecho, de acuerdo a la ley, dice de que si alguien impide que vote, tiene pena. Y me gustaría leer algunas, solamente 2 artículos de la Constitución. Dice, artículos 176 y 178 de nuestra Constitución. Dice, 1, garantizar que las votaciones expresen la voluntad auténtica del elector. ¿Se ha cumplido con esto? No, porque hemos visto actas que probablemente han sido cambiadas y otras actas que han sido digitadas y que no coinciden con el acta física. Y otras que en realidad que hablan de una serie de 9.000, que todas han sido beneficiados al otro candidato Sánchez. Entonces, no muestran la voluntad auténtica. Y también el hecho de que haya impedido la elección de algunos votantes va en contra de esto. Otro, dice, fiscalizar la legalidad del proceso electoral. ¿Quién ha fiscalizado todo el proceso? Se había solicitado que los fiscales estén auditando, vamos a decir la palabra, una auditoría operativa, revisando si los procesos que estaban llevando en el instante que estaban dando eran los correctos o no, pero no se asignó fiscales, a pesar de que los habían solicitado. Y después dice, administrar, esto es lo que dice la Constitución, administrar el padrón, organizar elecciones y resolver controversias, ¿no? Eso es lo que dice la Constitución. Entonces, ¿qué dice? La denuncia administrativa y penal contra funcionarios de la OMP puede ser negligencia grave, omisión deliberada, puede ser actos que impidieron votar y manipulación del proceso. Entonces, y todo eso se cumple. Entonces, lo que tenemos como resultado no es verdaderamente lo que el votante quiere, lo que la población quiere. Entonces, ¿qué solución le pueden dar? De acuerdo a un artículo que yo leí, decía que todas las mesas que tenían menos del 50% podían anularse y volver a votar. Nosotros sabemos que en todas esas mesas que se iniciaron tardíamente, muchas tienen más del 50% de ausentes de la relación. Y esas podrían volverse a ejecutar el proceso para, de acuerdo a la ley, que se cumpla por lo menos eso, porque sabemos que unas elecciones totales, que sería lo más correcto porque hay falta de credibilidad en todo el proceso, no sería factible por las fechas. Y obviamente organizar todo un proceso que al señor Corbeto le tardó más de un año en hacerlo, no lo podemos hacer en un mes. Hay muchas actividades que personalmente desconozco, pero que en realidad me imagino y son bastante coordinaciones que tal vez no se puede cumplir en un horario. En conclusión, para mí, estas
elecciones no reflejan la realidad y no sabemos qué medidas se van a tomar para solucionar de acuerdo a ley. ¿Tú qué opinas, César? Lo concreto es que hay dudas razonables. Basado en toda la información que nos ha proporcionado Pedro, yo creo que no hay nadie que en este momento dude de que muchos de los procesos que se han llevado a cabo para efectivizar una votación no han sido lo suficientemente claros y que de alguna manera ha habido una tendencia para favorecer a un candidato en detrimento de otro candidato. Habiendo dicho esto, ¿qué es lo que piensa la gente? ¿No? Lo primero lo que sale aquí de adentro. Uno dice, bueno, pues entonces lo que hay que hacer es eliminar y hagamos una nueva votación. El problema es que tenemos un vacío. A pesar de que la ley dice que hay que hacer ciertas cosas, de que se pueden hacer ciertos procesos, el tiempo establecido desde el momento en que se hace la primera votación, luego en la segunda votación y luego para finalmente que el nuevo presidente y los representantes de y los representantes de los diputados y senadores puedan tomar sus posiciones, no existe ese tiempo para poder llevar a cabo las cosas. Entonces, este vacío es algo que se ha aprovechado. Entonces, tenemos que ver cuáles son las lecciones aprendidas de alguna forma. Primero, la primera lección es ¿qué pasaría si se vuelve a presentar? Lo primero que hay que hacer es encontrar esos puntos vacíos en donde, si bien es cierto, la ley es clara y dice que hay que hacer determinadas cosas, la realidad se choca con una realidad que no permite que se pueda llevar a cabo. ¿Por qué? Porque el tiempo no es el suficiente para hacerlo. Entonces, una de las primeras recomendaciones sería: hagamos las elecciones no con 3 meses de anticipación, no con 5 meses de anticipación, sino con la anticipación suficiente para asegurarnos de que si se llegara a presentar, ojalá nunca más vuelva a pasar esto, pero si se llegara a presentar un caso similar, se pueda tomar una acción correctiva que permita llevar a cabo en el extremo las elecciones nuevamente dentro del país, ¿no? ¿Por qué? Porque son viciadas. Y aquí claramente se ha visto que han estado, el intento o la voluntad ha sido de viciarlas. Lo segundo es de que, ¿quién gana? Porque todo esto se hace por algo, para que algunos ganen y otros pierdan. Yo creo que nadie ha ganado en este momento, porque básicamente estás en una primera vuelta. Lo que se ha logrado es básicamente poner a 2 personas con la data que tenemos en este momento, para que puedan competir en el futuro para ser el futuro presidente de nuestro país. ¿Quién pierde? Todo el país. ¿Por qué? Porque una persona que tiene 10%, señores, no estamos hablando de 30, no estamos hablando de 50, es una persona que tiene arraigo popular, 10% va a poder ser en este momento nuestro próximo presidente, si es que eso ocurre. ¿Y por qué ha ocurrido esto? Porque también ha habido una permisividad extrema al permitir de que se presente un número totalmente absurdo de candidatos para presentarse como presidentes, futuros presidentes del país. Tener 35 candidatos, tener que manejar una logística con una cédula de votación de casi 50 centímetros por 50 centímetros, en donde la mayoría de las personas se sentían confundidas al momento de votar, en donde los procesos han sido mucho más largos, han también influenciado, ¿qué cosa? Que se puedan observar las actas. ¿Por qué? Porque al poner una X o un aspa o tratar de alguna manera de mostrar una voluntad de votar por un determinado candidato, se ha prestado a que se lleve a cabo múltiples observaciones. Pero lo más importante de todo esto es que reconozcamos que el gran problema es que el país ha hablado,
y he dicho, mira, yo no quiero ni este candidato ni a este otro. Casi el 40% de las personas o han votado nulo o viciado o simplemente han decidido no votar. Y esto es gente que con su silencio está diciendo mucho. Está diciendo, señores, yo no creo en este proceso, señores, yo simplemente me voy a lavar las manos y voy a ver qué pasa. Señores, no confío en los candidatos, no confío en mis autoridades y la verdad es que al final no confío en las cosas que pasan en mi país, porque al día de hoy, ¿quién es el que se da el trabajo? Yo mismo. Recordemos que el 70% de la población peruana se mantiene con sus negocios propios. Y esa es una de las razones por las cuales no se ha caído nuestro país a pesar de todos los problemas que hemos tenido. Estas personas que deciden no ser formales, ¿por qué? Porque además tratar de ser formal en Perú es lo más complicado del mundo, porque el tema de la tramitología es horrorosa. Han decidido también no seguir al futuro presidente y simplemente seguir haciendo lo que voy a hacer. ¿Qué es? Yo voy a hacer lo que puedo hacer con los recursos que yo pueda tener y eventualmente si alguien me dice para hacer la famosa chanchita, para lograr algo, para que alguien nos represente y que ese alguien haga lobby en la Cámara de Diputados o Senadores, ¿para qué? Para dar facilidades, por ejemplo, para la minería informal o para extender los plazos del problema tan grave que tenemos en transporte público. Y así como estos otros muchos casos, vamos a ver pues de que mucha gente dice, no importa quién sea nuestro presidente, lo que nos interesa a nosotros es de que mis intereses se vean reflejados de alguna forma. Y hoy el presidente no es más que una figura. Entonces, tenemos que volver a trabajar para que esta figura decorativa, que es el presidente, se convierta en una figura fuerte, una figura que nos fomente, una figura que realmente nos guíe y nos lleve hacia un país mejor. Entonces, de verdad, hoy estamos sufriendo la consecuencia de muchas leyes, estamos sufriendo la consecuencia de espacios cortos para poder tomar decisiones adecuadas, estamos sufriendo el problema asociado a que a pesar de que puede remover a las cabezas visibles de los organismos, la votación no va a cambiar, ¿no? Y tu voto no va a reflejar realmente cuál ha sido la voluntad popular. Entonces, señores, lo que tenemos que hacer es asegurarnos de que en el futuro se tomen cosas y decisiones importantes para evitar de que esto ocurra más adelante. Y habiendo dicho esto, la verdad es que espero que con el recuento de todas estas actas observadas se pueda hacer justicia y que se haya elegido aquel que realmente ha sido elegido por la voluntad popular. Bien, bien, gracias, gracias César. Realmente este episodio de gestión de conocimiento, este tema de las elecciones de nuestro país requiere de varios capítulos. Nosotros queremos dar un brochazo, un pincelazo, porque todos estamos preocupados, todo el Perú está preocupado en el futuro de nuestro país, ¿no? Pero, como bien decía Pedro, esto ha sido planificado con gran anticipación. Acá hay una estrategia, pero no podemos comentar esa estrategia porque sería irresponsable indicar eh, qué ha ocurrido. Pero lo factible es, no podemos decir que hubo fraude porque hay una organización o hay un sistema judicial que va a determinar, pero lo factible es demora en la apertura de mesas, demora en la asignación, perdón, en la entrega de las ánforas, demora en los resultados. Los resultados ustedes han visto, estamos viviendo día jueves
y hasta ahora no tenemos el resultado general. Renuncia del presidente de la OMPE. Hay varios hechos factibles que el sistema judicial determinará si hubo fraude o no. Nos queda el sinsabor a los ciudadanos de confiar en este sistema electoral. Nos queda el sinsabor a todos los ciudadanos de seguir confiando en este sistema y si ir a votar o no. Muchos jóvenes escuchaban a los jóvenes, ¿qué hacemos? Porque no, los jóvenes esta vez se han puesto de pie, han elegido entre los candidatos, pero esa elección, ustedes ven los resultados, no figura, como dijo bien César, un 10%, 12%. La candidata que ha ganado supuestamente tiene 17%, con 17% contra otro que tiene 10%. Se van a enfrentar, probablemente el que tenga 10% vaya a salir, es parte de una estrategia. ¿Qué cosa queremos para nuestro país? Nosotros vemos la economía, yo acabo de ver seguramente ustedes también los resultados del Banco Central de Reserva, nuestra reserva, más de 100.000 millones de dólares. Nuestra economía va por otro lado, nuestra política va por otro lado. Imagínense, señores, si la política fuera el mismo sentido con la economía, estaríamos creciendo al 4, 5, 6, 8%, disminuyendo, disminuyendo la pobreza en nuestro país, qué es lo que queremos. Entonces, mi reflexión final es, debemos cambiar todos. ¿Por qué? Porque si nosotros cambiamos, si nosotros nos educamos, si nosotros tenemos el interés de cambiar a nuestro país, vamos a lograr un país próspero, vamos a lograr un país con mejor futuro, que está ocurriendo ahora. Nos estamos dejando ganar por con personas que tienen un interés negativo, con un interés de llevar al país a un sistema político perverso que ya ha tenido sus resultados en países como Cuba, en países como Venezuela, como países como Bolivia. Pero la narrativa de esa gente es diferente. Tiene sus TikTok, tiene sus mensajes donde le ponen un sombrero, donde le ponen libertad a una persona y creen. La única libertad que nosotros los peruanos vamos a tener es el trabajo. Si a nosotros nos dan mayor trabajo, nosotros vamos a salir de la pobreza. Pero si vamos a querer asistencialismo, no ya, ¿qué país tiene asistencialismo y ha tenido un buen futuro? Esa es mi reflexión final. Y palabras finales de Pedro, por favor. Sí, en realidad lo que dice Rubén es cierto, ¿no? Y debemos participar más. La mayoría de las personas que son buenos profesionales viven alejados de la política. Dicen, sí, la política conlleva muchas cosas negativas y yo prefiero tener una vida tranquila, pero seamos un poco solidarios, porque no solamente somos nosotros, sino toda la población. Y los que deben gobernar deben ser los más capaces. Entonces, aquí deben ponerse barreras para aquellos que ocupan las autoridades más altas en nuestra nación. No puede ser que simplemente le pidan pues, para ser senador o diputado o presidente que sepa leer y escribir y que tenga una edad mayor de 27 años o 25 años. Eso no es lo mínimo. Lo mínimo debe ser que haya terminado académicamente hasta cierto nivel, probablemente profesional, y segundo, que tenga la experiencia en la carrera que él estudió. Sin eso no va a demostrar cuál es una persona de éxito. Vamos a colocar a una persona, le vamos a pagar para que él aprenda y aprenda con millones de personas. No, no me parece justo. Entonces pongamos requisitos que verdaderamente ayuden a levantar el nivel de las autoridades y que sean justas. Señores, hasta la próxima. Gracias. César, tu palabra final es muy sucinta, por favor. Claramente, todos estamos desilusionados. Y realmente el único camino que tenemos hacia adelante es en la segunda vuelta. Por favor, les pido que tomen la decisión correcta, que se aseguren de que las cosas funcionen y
les quiero recordar que la izquierda nunca nos va a permitir desarrollarnos como quisiéramos, como personas, como familias, como país. Gracias, amigos. Solamente pedirles, si les gusta o les ha gustado este podcast, compártenlo por favor para que más personas puedan conocer las opiniones y sobre todo queremos mejorar nuestro país y la única manera de mejorar nuestro país es con educación, con información, pero con información de valor, no como la información que están metiendo en los TikTok con la intención de desvirtuar la realidad del país. Muchas gracias, nos vemos en el siguiente podcast.